Jacobo Grinberg. Fluir en él sin yo. Estás escuchando Lecturas para tu alma. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. El término conciencia se refiere a aquello que se encuentra en el fundamento de toda experiencia. Los niveles de la conciencia son otros tantos estratos en los que se puede dividir tal fundamento. En la realidad, la conciencia es una y no se encuentra dividida porque toda experiencia está matizada por ella. Por ejemplo, la conciencia auditiva y la visual constituyen dos niveles de la misma cualidad básica. A esta cualidad esencial le llamamos conciencia y es posible postular que aún lo que denominamos materia posee o se sustenta en la misma base, por lo menos a nivel perceptual. Acerca de los niveles de la conciencia existen escuelas, cada una de ellas con una particular concepción. Todas, sin embargo, están de acuerdo en la existencia de estratos básicos, tales como los antes mencionados, la conciencia auditiva, visual, táctil, etc., y niveles más sutiles que cada tradición denomina en formas distintas. En estos dos capítulos intentaré describir 6 de estas tradiciones, mencionando algunas de sus consideraciones y los postulados que las sostienen. Presentaré primero el modelo que propone el misticismo judío, la Kabbalah, después el modelo teosófico, más adelante el modelo chamánico, después el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal y por último el modelo sintérgico. Me atrevo a postular que lo común de todos ellos es la consideración de que los estratos de la conciencia dependen de la percepción del observador y ésta del territorio con el cual éste se identifica. El modelo cabalístico. De acuerdo con Gerson G. Scholem, en ninguno de sus sistemas los cabalistas dejaron de afirmar la existencia de interpelaciones entre todos los mundos y niveles del ser. Todo, según ellos, está conectado con el resto. De cualquier punto, las profundidades infinitas pueden ser contempladas. De acuerdo con el sistema de Moisés Corbero, el ascenso del hombre hacia los mundos superiores y a la frontera del vacío no involucra movimientos por parte suya, puesto que en donde tú te halles, allí se encuentran todos los mundos. De acuerdo con la Kabbalah, lo que se localiza abajo se encuentra arriba, y lo que está en el interior se sitúa en el exterior. La Kabbalah afirma que no solamente el todo está contenido en cada parte, sino que también actúa sobre el resto. El modelo que postula la Kabbalah es simultáneamente longitudinal y concéntrico. La aproximación longitudinal intenta resolver el misterio de la creación desde un principio trascendente e invisible hasta su manifestación en la acción. Este modelo tiene por lo menos 6 niveles que son otros tantos mundos o universos. Cada universo pertenece a una dimensión distinta y al mismo tiempo cada universo está asociado con un nivel del alma y con una letra hebrea. La siguiente tabla, modificada de un estudio de Aire Kaplan, representa las relaciones que la Kabbalah propone entre los niveles del alma, los universos y las letras hebreas. Universo, Ein Sof, sin final. Niveles del alma. Deidad, esencia única, singularidad. Universo, Adam Kamdom, hombre arquetípico, sin letra. Niveles del alma. Yai, esencia viva. Universo, Atzilut, cercanía, emanación. Letra, Yud. Nivel del alma. Neshamah Neuna, aliento. Universo, Beriyah, creación. Letra, Hei. Nivel del alma. Ruach, espíritu. Universo, Yetzirah, formación. Letra, Bab. Nivel del alma. Yefes, alma. Universo, Yesihat, acción. Letra, Hei. El universo de Adam Kamdom es el del hombre primigenio o arquetípico. El Adam Kamdom representa a lo humano en su origen o estrato de mayor abstracción. No es en realidad el primer nivel trascendente, sino una manifestación extraordinariamente elevada de aquel. Por arriba de Adam Kamdom, la Kabbalah sitúa al Ein Sof, cuya tradición sería el sin final, ligado íntimamente a Dios. El nivel del alma asociado con el Adam Kamdom es Yehidad, cuya traducción literal es singularidad y que constituye la esencia única, lo que no puede dividirse y es uno. Así como del Ein Sof proviene el Adam Kamdum, de este último surge Atzilut, que es lo de mayor cercanía al hombre arquetípico y que se asocia con el nivel del alma Yai, la esencia viva o lo viviente. En el judaísmo, el nombre de Dios Jehová
se escribe con 4 letras, la primera de las cuales, Yud, corresponde a la I latina y pertenece al universo de Atzilut o emanación y al nivel del alma Yai o lo viviente. De Atzilut surge la creación o el universo de Beriyah, asociado con el nivel de Netshama o Neuma, que son la siguiente letra del nombre de Dios, Hei, que corresponde a la letra latina H o J. De esta forma, la singularidad de Yehidad, que a su vez se transforma en lo viviente o Yai, desemboca en Neshama o Neuma. Hasta antes de Neshama, los niveles del alma eran impersonales. Neshama, asociada con el universo de Beriyah o creación, comienza a pertenecer a un individuo específico y es, por así decirlo, su envoltura o cuerpo más sutil, su contacto entre lo personal y lo transpersonal, entre lo divino y lo humano. A partir de Beriyah surge Yetzirah, formación, es decir, lo creado en Beriyah comienza a adquirir forma en Yetzirah. Esta formación parecería corresponder con la primera activación de una distorsión del espacio, y la letra del nombre de Dios correspondiente es la Vav o B latina. El nivel del alma correspondiente es Ruach o espíritu, y podría pensarse que es el mecanismo que al actuar distorsiona el espacio. Antes de Ruach no hay distorsiones. Por último, después de la formación se da la acción en el universo de Asiyah, el cual corresponde con la última letra del nombre de Dios, Hei, y con el nivel Nefesh o alma. Las 4 letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, forman el tetragramatón y son un verdadero sistema algorítmico que contiene el esquema de la creación a partir de lo viviente hasta su manifestación en la acción. Cada nivel de la conciencia está dado por la identificación del observador con cualquiera de los 5 posibles estratos del alma, desde Nefesh o alma individual hasta Yehidad, la singularidad primigenia. Este modelo cabalístico es longitudinal porque cada nivel del mismo proviene o nace de un precedente y da lugar a un consecuente, en una cadena que comienza en una singularidad, la que adquiere vida, Neuma, espíritu, y por último, alma. El modelo concéntrico de la Kabbalah se reconoce como el esquema de la Sefirot, y de ellas se han escrito 10, formando el árbol de la vida. Cada séfira es un atributo o cualidad de la conciencia y constituye una emanación a partir del Ein Sof. El modelo longitudinal está imbricado dentro del concéntrico porque cada séfira se manifiesta a través de un proceso de emanación, creación, formación y acción. Este proceso se logra experimentar utilizando técnicas cabalísticas de meditación. Por ejemplo, el rabino Joseph Shayash ideó una meditación en colores en la cual la concentración sostenida en un color específico, asociado con una séfira, activa la cualidad de la conciencia de esa séfira. Otra técnica consiste en concentrar la atención en el nombre hebreo de la séfira o en sus atributos hasta que estos se comiencen a experimentar. Algunos cabalistas han asociado las diferentes sefirot con las partes del cuerpo humano. La siguiente tabla contiene el nombre en hebreo de cada séfira, su traducción y el color asociado. Séfira, Keter, corona, color blanco. Séfira, Yohmah, sabiduría, color, un color que incluye todos los colores. Séfira, Binan, entrenamiento, color amarillo y verde. Séfira, Yesed, amor, color blanco y plateado. Séfira, Jerubah, fuerza, color rojo y dorado. Séfira, Tiferet, belleza, color amarillo y púrpura. Séfira, Netzach, victoria, color rosa claro. Séfira, Hud, esplendor, color rosa oscuro. Séfira, Yesod, fundamento, color anaranjado. Séfira, Malhut, reino, color azul. Los extremos de la Sefirot, Keter y Malhut, se refieren a 2 niveles también extremos de la conciencia, Keter lo más elevado y Malhut su manifestación. El modelo de la Sefirot es concéntrico porque cada séfira está contenida dentro de la siguiente como las capas de una cebolla. Sin embargo, también es longitudinal, en el sentido de que existen conexiones lineales entre cada capa. Más aún, cada universo entre Atzilut hasta Asiyah se puede dividir en 10 estratos correspondientes con la Sefirot de tal universo. La Kabbalah considera la existencia de un centro luminoso ligado con el Ein Sof,
cuya luz alumbra cada céfira en el universo. Dependerá de la limpieza interna del individuo qué tanta obstrucción exista entre la conciencia y la luz. Mientras menos suciedad interna exista, mayor será la luminosidad que llegue y viceversa. Un individuo con la problemática interna intensa actuará como poseyendo velos de obstrucción para la luz. En esta concepción, cada céfira es una emanación de la luz, del Ein Sof. La mayoría, si no es que todas las técnicas practicadas del Kabbalah, tienen como finalidad la purificación de los velos, de tal forma que la luz no encuentre obstrucciones. A su vez, cada céfira actúa y es una especie de vasija o contenedor de un atributo de la luz. Proviene del Ein Sof. Cada una de estas vasijas, al ser llenada por la luz, activa un atributo o cualidad de la conciencia. De acuerdo con la Kabbalah, la luz jamás desaparece, pero los velos de la obstrucción pueden llegar a filtrarla tanto que su luminosidad podría no ser suficiente como para llenar alguna vasija. El modelo teosófico. La teosofía tiene su origen contemporáneo en los escritos de Madame Blavatsky, la que fundó esta corriente del pensamiento que fue enriquecida por los estudios de Annie Besant. Según la teosofía, poseemos diferentes cuerpos, cada uno de los cuales está asociado con un nivel de la conciencia. Estos cuerpos son 7 en número: 1, el físico; 2, el etérico; 3, el astral; 4, el mental; 5, el espiritual; 6, el cósmico; y 7, el nirvánico. De acuerdo con Rajneesh, no solamente la conciencia es diferente en cada uno de los cuerpos, sino también la cualidad y los contenidos de los sueños. La conciencia variará dependiendo de la identificación del observador con alguno u otro de los cuerpos. Es importante mencionar que la denominación cuerpo se refiere a una organización o estructura perteneciente a cierta dimensión del espacio. La existencia de 7 cuerpos implicaría también la existencia de 7 dimensiones. Un procedimiento experimental que ejemplificará la existencia de estructuras pertenecientes a diferentes dimensiones es la semántica. En ella se crean patrones tridimensionales cuando un polvo fino colocado sobre una placa metálica es puesto a vibrar por un sonido de determinada frecuencia. Cuando la frecuencia del sonido se incrementa lo suficiente, el patrón se vuelve tridimensional. Tenemos pues así 2 cuerpos dimensionales que resultan en la interacción en diferentes frecuencias entre un campo vibracional y un medio, un cuerpo bidimensional y el otro tridimensional. Los cuerpos teosóficos parecerían situarse en esta misma condición de ser estructuras estables localizadas en diferentes dimensiones. De la misma forma podrían ser entendidas las sefirot, los universos cabalísticos y los niveles del alma. El primer cuerpo es el físico y su estructura es orgánica. Su órgano de pensamiento y su experiencia es el cerebro, tal y como la conocemos. Está limitado por el tiempo y el espacio y en una distorsión hipercompleja y estable del espacio. Su nivel de conciencia es tridimensional. El segundo cuerpo, etérico, es, según la teosofía, más sutil que el físico y permanece invisible para éste. Es capaz de viajar a través del espacio saliéndose, por así decirlo, del cuerpo físico y su percepción es más directa y sutil que las de este, puesto que no requiere de receptores orgánicos para decodificar la información del espacio. La acción perceptual del cuerpo etérico podría explicar la visión extraocular, en la cual los niños enterados son capaces de percibir el mundo visual sin el uso de sus receptores retinianos. Los sueños del cuerpo físico están en correspondencia casual con la actividad cerebral y pueden ser estimulados activando los mecanismos receptores orgánicos. En cambio, los sueños del cuerpo etérico corresponden a estímulos también etéricos localizados en la estructura del espacio. De esta manera, alguien puede soñar que vuela y en realidad lo hace, porque los movimientos del cuerpo etérico no se encuentran ligados o restringidos por la gravitación espacial. De acuerdo con Rajneesh, las así llamadas visiones espirituales corresponden al cuerpo etérico y son sueños etéricos. El cuerpo etérico incluye al espacio dentro de su campo de acción, es decir, se libera de la restricción espacial y el espacio deja de ser un obstáculo para su acción. Por ello, la dimensión espacial en la cual actúa el cuerpo etérico es incorporada en su interior, mientras que esa misma dimensión permanece como externa para el cuerpo físico. El cuerpo astral incorpora además el espacio, el tiempo. Al igual que el cuerpo etérico, el astral puede localizarse en cualquier zona del espacio, pero no tiene límite alguno para viajar al pasado, incluso remoto.
El cuerpo astral, según Rajneesh, es capaz de recordar vidas anteriores y corresponde al inconsciente colectivo de Jung. El cuerpo mental incorpora, además de la dimensión temporal hacia el pasado, el tiempo personal futuro. Se halla, por así decirlo, en la dimensión en la que se unifican el tiempo y el espacio. El funcionamiento del cuerpo mental implica una expansión de la duración del presente, en la cual el pasado y el futuro quedan incluidos dentro de una unidad conceptual. Esta misma expansión se relaciona con la activación sensorial, en la cual la percepción visual, por ejemplo, funciona en una duración del presente mayor que la auditiva. El funcionamiento del cuerpo astral implica la misma expansión, pero en un orden de magnitud mucho mayor. El cuerpo mental sigue siendo un cuerpo individual, en cambio el cuerpo espiritual es transpersonal. Las experiencias del cuerpo espiritual son compartidas por todos los que viven. Es un cuerpo de la especie y no de un individuo en particular. El cuerpo cósmico es el preámbulo a la conciencia de unidad. Este cuerpo trasciende el espacio, el tiempo, la individualidad y la dicotomía consciente-inconsciente. Desde la perspectiva del cuerpo cósmico, todo posee conciencia. El cuerpo nirvánico no puede describirse, pues en él ya no existe el lenguaje equivalente a la conciencia de unidad. Capítulo 4. Los niveles de la conciencia 2. Un análisis de los modelos de la conciencia. En el capítulo anterior analicé dos diferentes modelos que intentan describir y explicar los distintos niveles de la conciencia: el modelo que propone el misticismo judío, la Kabbalah, y el modelo teosófico. En esta segunda parte presentaré un análisis de otros 4 modelos acerca de los niveles de la conciencia. Lo común de todas estas aproximaciones al estudio de los niveles de la conciencia es que estos dependen de la percepción del observador y esta del territorio con el cual se identifica. En la realidad, la conciencia es una y no se encuentra dividida porque toda experiencia se encuentra matizada por ella. Sin embargo, la misma cualidad de la conciencia se presenta a la experiencia y a la percepción como constituida por diferentes comportamientos. Cada escuela que intenta analizar estos comportamientos o niveles tiene una particular visión de los mismos. El modelo chamánico. El modelo chamánico es bifactorial, es decir, considera la existencia de 2 niveles generales de la conciencia. Algunos chamanes denominan a estos 2 reinos el mundo visible y el mundo invisible. El mundo visible equivale al tonal y se refiere al nivel de la conciencia cotidiana. En cambio, el mundo invisible, o nahual, hace referencia a un nivel de conciencia solamente accesible para los videntes. Los chamanes o guiramés de la Sierra Tarahumara hablan de la conciencia de 3 espíritus en cada persona, denotando con ello la presencia de por lo menos 3 niveles de la conciencia. El mundo invisible para los graniceros del estado de Morelos en México está poblado por seres astrales, que desafían la gravedad y viajan por el espacio realizando trabajos de ayuda. El chamán puede tener acceso a este reino sutil, adquiriendo en este contacto con el otro nivel de conciencia. Algunos chamanes mexicanos son capaces de penetrar en estados de trance mediumnístico, cambiando no solamente su personalidad habitual, sino manifestando un conocimiento que no pertenece al nivel de la conciencia de la vigilia cotidiana. El linaje del chamán nahual, Don Juan Matús de Sonora, ha desarrollado todo un modelo acerca de la conciencia y sus niveles. En este modelo, la percepción aparece como resultado de la alineación de 2 sistemas de emanaciones, uno externo al cuerpo y otro interno. El cuerpo al que hace referencia este modelo no es del cuerpo orgánico, sino un cuerpo energético luminoso que es visible para un vidente. La alineación de las emanaciones se modula a través de la acción de un mecanismo de localización que los chamanes yaquis denominan punto de encaje. Este se localiza en la superficie del cuerpo o capullo luminoso y, dependiendo de su posición en este, alinea diferentes bandas de emanaciones, dando lugar a percepciones de realidades alternativas. Los niveles de la conciencia dependen de la profundidad en la que se sitúa el punto de encaje. Una de las características comunes de todos los chamanes auténticos es su capacidad de comunicación directa, la que les permite conocer, sin el uso de instrumentos verbales, el estado de la conciencia de quienes los visitan. Se podría postular la existencia de un nivel de conciencia chamánico que es denominado la banda chamánica. El modelo chamánico es complejo y varía de linaje a linaje, aunque en todos ellos se vislumbran características comunes como las mencionadas antes y en especial la existencia de un modo de conciencia chamánica generalizada. El modelo budista. El modelo budista también es bifactorial
y queda ejemplificado en la vida de su creador hace aproximadamente 2500 años. El que conocemos como Buda nació hijo de un rey. Su infancia la vivió aislado dentro del palacio de su padre y rodeado de todas las comodidades. Nunca conoció la enfermedad, la vejez ni la pobreza. Un día decidió salir a los jardines imperiales y por primera vez tuvo contacto con el pueblo. Asombrado y dolido, se dio cuenta de la existencia de la invalidez y el pesar. Abandonó su vida aristocrática y durante años se sometió a múltiples enseñanzas con el objeto de lograr su propia iluminación. Desesperado porque ni el ascetismo, ni las prácticas religiosas, ni las técnicas de control lo ayudaban, se sentó debajo de un árbol a meditar, con la resolución de morir o llegar a iluminarse. Después de varios días y al ver una estrella, alcanzó lo que deseaba. A partir de ese momento se dedicó a enseñar y hasta el final de sus días lo hizo. Su mente era de una claridad prístina y a través de cientos de discursos impartidos a miles de discípulos, logró crear todo un movimiento de regeneración espiritual, el cual todavía inspira y guía a millones de personas. Buda era un maestro verdadero y como tal enseñaba a cada quien según sus necesidades y sus niveles de entendimiento. Sus alumnos más avanzados crearon sus propias escuelas y linajes, tratando de conservar intacta y sin desviaciones la enseñanza original. Pero como a cada discípulo, Buda le impartió un método individualizado, estas escuelas difieren entre sí, aunque todas conservan la misma dirección. Por ejemplo, existen por lo menos 3 escuelas de Vipassana. Todas utilizan la observación como técnica de desarrollo, pero cada una en diferentes áreas y contenidos: observación de las sensaciones corporales, observación de las emociones y pensamientos, observación del entorno. Las 3 afirman ser las depositarias de la enseñanza original de Buda y consideran a las otras como alejadas de la misma, cuando en realidad todas son la misma enseñanza original. La bifactorialidad del modelo budista es la misma que vivió Buda. Sus 2 estados de conciencia son la conciencia cotidiana, previa a la iluminación, y la conciencia iluminada. El nivel de conciencia cotidiana es aquel en el cual exista una identificación con contenidos emocionales, corporales o con las fluctuaciones mentales. El nivel de conciencia iluminada trasciende las identificaciones fluctuantes y temporales y coloca al adepto en un estado de contacto con la realidad del yo puro. En este estado, el placer y el dolor son vistos desde la misma perspectiva y no existen apegos ni sufrimientos mentales. El ser humano iluminado se libera y alcanza su verdadera identidad como la realidad misma y total. Buda describió una gran cantidad de estados de la conciencia y sus análisis acerca de las condiciones mentales y sus vicisitudes no han podido ser superados. Actualmente existen muchas diferentes escuelas de budismo, las que utilizan un amplio repertorio de técnicas de meditación, pero todas ellas se pueden situar dentro de 3 corrientes principales: el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana. El Hinayana considera que la iluminación es individual y depende de un trabajo personal aislado y en soledad. El Mahayana también considera que la iluminación es individual, pero esta no se puede lograr a menos que todos la alcancen. El budista mahayánico ayuda a los demás a lograr la iluminación, aún poseyendo la suya propia. La aproximación es más congruente con la conciencia de unidad y con el desarrollo del amor y la comprensión universal. El Vajrayana utiliza la energía de las emociones como vehículo para lograr la iluminación. Uno de los discursos principales de Buda, el Mahasatipatthana, ejemplifica el método de este iluminado. En él, Buda conmina a sus discípulos a mantener una observación desapegada de sus emociones corporales, de sus sensaciones, de sus contenidos mentales y de sus sentimientos, señalando ostentualmente que toda identificación con estos nos libera, pero en cambio su testificación desde la posición del observador lleva a la iluminación. En el Sistro Surajgama existe una indicación en el mismo sentido. Aquí se menciona la existencia de diferentes estratos o nivel de la conciencia. Cada nivel se vive como el ego del nivel precedente y se convierte en el contenido del nivel consecuente cuando este último es alcanzado. En este modelo, la consideración fundamental es la inexistencia de un estado yoico absoluto y la idea de que lo que hace avanzar de nivel en nivel de conciencia es la inclusión de contenidos de la experiencia dentro de un proceso de observación inclusiva. Por otro lado, uno de los conceptos más queridos del budismo es el de sunyata o vacío. Se entiende por sunyata la idea de que ni los objetos ni el yo poseen existencia absoluta e independiente.
Al contrario, todo es parte de una matriz interdependiente de relaciones. El modelo de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal incorpora enseñanzas provenientes de las tradiciones hindú, budista, teosófica y el misticismo cristiano, islámico y judío, dentro de su cuerpo doctrinario. Se le llama transpersonal porque se interesa en el desarrollo más allá de un ego personal, y su campo de estudios incluye los estados trascendentes de la conciencia. De acuerdo con la psicología transpersonal, el nivel de conciencia más natural y elevado es el de la conciencia de unidad, en el cual las diferencias entre objeto y sujeto, observador y observado, se diluyen en una realidad única y todo abarcante. La conciencia existe en todo, pero el ser humano la fragmenta y limita, asignándole fronteras de separación. Estas fronteras están dadas por identificaciones limitadoras. La más común de todas las identidades es la que se asocia con la idea del yo. Cuando un niño es educado, tanto sus padres como su escuela lo presionan para aceptar el conjunto de valores culturales considerados positivos y rechazar otros catalogados como negativos. La aparición de conductas negativas es castigada y la manifestación de pensamientos, ideas y acciones positivas es premiada. Poco a poco el infante se identifica con los aspectos positivos y reprime los negativos. Si una sociedad considera que ciertas necesidades corporales son negativas, enseña a bloquearlas aun cuando éstas se manifiestan naturalmente. Se establece así la primera frontera de la conciencia. Cuando los aspectos negativos atraviesan esa frontera, el propio sujeto se encarga de negarlos como parte de su identidad real, solo aceptando como valioso y verídico lo positivo. Se crea así una personalidad o máscara y una sombra. La máscara es lo aceptado y la sombra lo rechazado. Cuando la sombra se activa, el sujeto acusa al exterior o a otros sujetos por su aparición. En los casos más graves, la sombra se manifiesta como alucinaciones o delirios de persecución. El sujeto, incapaz de aceptar como parte de su identidad real a los aspectos negativos, los proyecta a los otros, salvaguardando así su identidad con los aspectos positivos. Cuando la tensión entre la personalidad y la sombra se hace insuperable, sobreviene una crisis de identidad, la que o bien se somatiza provocando una enfermedad y, en su extremo, la muerte, o bien activa un proceso de incorporación de la sombra a la máscara. Cuando esto último sucede y el sujeto logra aceptar como parte suya lo negativo, que antes rechazaba y proyectaba al exterior, sobreviene un cambio de conciencia. En este, el sujeto adquiere un ego, el que integra en una unidad los aspectos positivos y negativos. Esta nueva identificación incorpora al cuerpo y a sus necesidades como partes de una identidad real. Se diluye una frontera de separación y la conciencia se expande. Sin embargo, en este nivel de conciencia, que Ken Wilber denomina el centauro y que ya incluye el cuerpo y la sombra, todavía existe una frontera entre el yo y el otro por entre el sujeto y el objeto. Para acceder a este nuevo nivel de conciencia, la noción de cuerpo debe sufrir una expansión. De esta se incorpora al yo los acontecimientos, las experiencias y los patrones que antes eran considerados como pertenecientes a lo externo, es decir, al no yo. De esta forma, el centauro se comienza a identificar con su territorio y acontece un acercamiento a la unidad con los demás. Los otros y uno ya no están separados, sino que viven como unidos en una nueva identidad. Más adelante, el sujeto se reconoce como un verdadero hijo del hombre, es decir, su conciencia ya no es la de una persona independiente y separada, sino humana en el más alto sentido de la palabra. Todas las emociones humanas, todos los sentimientos y experiencias que son capaces de vivirse como ser humano, se aceptan como parte de la identidad. Ya no es fulanito el que experimenta, sino que es el ser humano en fulanito el que se manifiesta. Esta identificación con lo humano es un nivel de la conciencia más expandido que la conciencia del centauro, pero aún es limitado y con fronteras de separación. El siguiente nivel de conciencia podría ser denominado cósmico, cuando el Hijo del Hombre incorpora el cosmos como parte de su identidad real. Por último, el hombre cósmico se convierte en el ser o en la existencia pura, y dejan de existir denominaciones e identidades parciales. Se alcanza así la conciencia de unidad y el Tao. Todos los niveles de la conciencia se asocian a estos estratos de identificación y con fronteras cada vez más tenues, hasta que la última visión se rompe y se vive experimentando aquello que no tiene nombre como lo verdadero. En este nivel se comprende que cualquier imagen o percepto
se ve a sí mismo y que lo experimenta es aquello localizado en uno mismo, y por último, aquello y uno mismo se acaban por fundir en el uno. El modelo sintérgico. Antes de presentar este modelo, es necesario explicar varios términos técnicos que utilizaré para la exposición. En primer lugar, el término latiz. La física contemporánea considera que el espacio posee diferentes niveles de organización. El nivel más básico se concibe como una matriz muy compleja, un enredado o celosía, cuya estructura es capaz de contener una cantidad enorme de información. A esta estructura fundamental se la denomina latiz. De acuerdo con la física de la latiz, cada partícula elemental es una modificación específica en la conformación de la latiz. De la misma forma, un campo energético podría entenderse como una distorsión de la estructura de la misma latiz. El segundo término que quisiera explicar es el del campo neuronal. El cerebro humano está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latiz. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz. A esta modificación se le llama el campo neuronal. La teoría sintérgica afirma que la realidad es la interacción entre la latiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Otro término que requiere explicación es la de la sintergia. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Mientras mayores sean estos parámetros, más elevada será la sintergia. La coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. La frecuencia hace referencia a la velocidad con el que un cuerpo o un campo energético oscilan. De esta manera, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. El mayor deseo de todo pensador es llegar a una concepción de la realidad que permita aceptar su diversidad infinita, pero que al mismo tiempo lo sitúe en la perspectiva de una visión unificadora de la misma. El modelo sintérgico pretende lograr este ambicioso propósito a través de la conceptualización de un esquema que explique la creación de la percepción. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. Los diferentes niveles de la conciencia son otros tantos estratos de las distorsiones que la estructura básica de la latiz puede asumir. La conciencia humana, por ejemplo, aparece cuando el cerebro humano logra crear un campo neuronal que instaura una microdistorsión hipercompleja en la latiz. Desde este punto de vista, una imagen visual, por ejemplo, es en sí misma una particular distorsión tridimensional de la latiz que requiere, para ser activada, en un cerebro humano y un campo neuronal, pero que no precisa de un observador para existir. Por ello, S.M. Goenka, uno de los más afamados maestros del Vipassana, afirmó en una ocasión que la imagen se ve en sí misma y el sonido se oye en sí mismo. Las diferentes cualidades de la conciencia y sus niveles son explicados por la teoría sintérgica como asociados con estratos directos de la organización de la latiz. Estas bandas sintérgicas corresponden también con estratos directos neurosintérgicos del campo neuronal. La latiz parecería ser capaz de distorsionarse a lo largo de un continuo sin pasos abruptos. Lo mismo podría ser considerado para la neurosintergia del campo neuronal, es decir, teóricamente no tendrían que existir ni bandas sintérgicas en la latiz ni niveles cuánticos de organización neurosintérgica del campo neuronal. Sin embargo, toda la evidencia descrita en estos capítulos acerca de la existencia de diferentes niveles de la conciencia señala que debe ser asumida una organización discreta tanto para la latiz como para el campo neuronal. De esta forma, cada nivel de conciencia correspondería con una interacción congruente entre una banda sintérgica y un campo neuronal, con un nivel neurosintérgico análogo a la sintergia de la banda correspondiente de la latiz.
De la misma forma que cada punto de la latiz contiene la totalidad, así cada experiencia es una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. El hecho de que no lo comprendamos así depende de nuestro nivel de entendimiento y de la identidad que asumimos. Vivir una imagen visual como vista por sí misma requiere de un darse cuenta difícil de lograr. Es más arrogarse a una identidad concreta y considerarla como centro de la percepción, puesto que esto está más de acuerdo con el sentido común, al cual nos representa centros separados e independientes de existencia, tales como los objetos o los cuerpos orgánicos. Cada cualidad sensorial es un nivel de la conciencia y corresponde con una banda sintérgica particular, en interacción congruente con un campo neuronal de una neurosintergia específica. Esta última está determinada en parte por la densidad informacional del campo neuronal, la que a su vez depende de la cantidad de interacciones neuronales. Esta está dada por una duración del procedimiento cerebral, por lo que asociado con la neurosintergia se encuentra un funcionamiento en determinada duración del presente. Ya había mencionado que la expansión de la duración del presente determina una percepción temporal definida, en la cual una serie de acontecimientos, sucediendo en diferente tiempo, se unifican. La unificación temporal es una transformación del espacio en tiempo y por ello se puede concebir como una penetración a la tetradimensionalidad. Así, cada nivel de conciencia podría concebirse como funcionando en la tetradimensionalidad o como penetrando en ella. La tetradimensionalidad posee como atributo la conciencia, por lo que cada cualidad sensorial con una diferente duración de presente y cada nivel de conciencia también ocurriendo en una particular duración del presente, podrían concebirse como distintos estratos de penetración al universo tetradimensional, hasta que en el límite de expansión máxima de la duración del presente, lo que existe es una tetradimensionalidad pura de la latiz en conciencia pura. Si quieres escuchar el próximo capítulo de este audiolibro, activa la campanita, comenta, comparte y dale like a este video. Así, creceremos aún más nuestra comunidad. Te espero en la próxima lectura para tu alma.